Hoy vamos a meternos de lleno en la Guerra Civil Española, un conflicto que, bueno, no solo partió España en dos durante 3 largos años, sino que acabó siendo, de alguna manera, el prólogo o el campo de pruebas de lo que vendría justo después, la Segunda Guerra Mundial. Vale, para tener una idea clara de cómo se desarrolló todo, vamos a seguir un orden. Primero, veremos cómo empezó todo, con ese golpe que dividió España. Luego, nos meteremos en las grandes batallas, el avance sobre Madrid, la campaña del norte y la del Ebro. Después, la ofensiva final. Y para terminar, que es fundamental, hablaremos de las consecuencias que dejó el conflicto. Y aquí empieza todo. Lo que se planeó como un golpe de Estado fulminante, cuestión de días, acabó saliendo mal. Y ese fracaso, en lugar de una toma de poder rápida, provocó justo lo contrario, una fractura total del país, una nación partida por la mitad. Si hay una fecha que lo marca todo, es esta, el 18 de julio de 1936. Hay que imaginarse el ambiente, ¿eh? Una polarización política y social tremenda. Y en ese caldo de cultivo, un grupo de altos mandos militares se subleva contra el gobierno de la Segunda República. Esa fue la chispa, el detonante que hizo que todo saltara por los aires. Entonces, ¿cómo es posible que un golpe de Estado acabe en una guerra de 3 años? Pues la clave está, precisamente, en que no triunfó del todo. Fue un fracaso a medias. Los sublevados no consiguieron controlar ni Madrid, ni Barcelona, ni las grandes zonas industriales. Y claro, esto provocó una división inmediata del mapa. España se partió en dos zonas enfrentadas a muerte. Y a partir de ahí, la única salida que se vio fue la guerra. Y esa división se vio enseguida en el mapa. Por un lado, el bando sublevado, los llamados nacionales, que aglutinaban a conservadores, monárquicos, fascistas, y controlaban sobre todo las zonas más rurales, Castilla, Galicia, Navarra. Y por el otro, el bando republicano, que mantenía el control del centro, la costa mediterránea y, muy importante, las principales ciudades y zonas industriales. O sea, al principio la cosa estaba muy igualada. Ninguno tenía una ventaja decisiva, y eso pues ya se veía que iba para largo. Venga, pues pasamos a la primera gran fase de la guerra. Desde el primer momento, el conflicto se convirtió en una carrera desesperada por tomar la capital, Madrid. La primera gran ofensiva, lógicamente, la lanzan los sublevados, pero tenían un problema. Su mejor tropa, el ejército de África, estaba atrapada en Marruecos. ¿La solución? Pues aquí entra la ayuda internacional. Aviones alemanes e italianos les ayudan a cruzar el estrecho de Gibraltar. Una vez en la península, avanzan a toda velocidad por Extremadura con un único objetivo en mente: tomar Madrid y acabar la guerra lo antes posible. Claro, que Madrid no se iba a rendir tan fácilmente. Y no estaba sola. A su defensa llegaron miles de voluntarios de muchísimos países, las famosas brigadas internacionales. Eran gente, sobre todo antifascistas, que veían lo que pasaba en España como el primer gran combate contra el fascismo que se extendía por Europa. Su llegada fue, sin duda, un chute de moral y un refuerzo militar importantísimo para la República. Y la resistencia en Madrid fue increíble. Con aquel lema que se hizo famoso en todo el mundo, el «no pasarán», consiguieron frenar el asalto. Y esto lo cambió todo. El plan de los sublevados, de una guerra relámpago, se fue al traste. El frente de Madrid se estabilizó y lo que iba a ser una cosa de semanas se convirtió en una larguísima y terrible guerra de desgaste. Bueno, como en Madrid la cosa estaba en un punto muerto, el bando de Franco tuvo que cambiar de estrategia. Y pusieron el ojo en otra zona, una región que era absolutamente clave para la República. Esta segunda fase, que va a ser decisiva, se concentra sobre todo en el norte. Aquí vemos las fechas clave. Empezamos en abril del 37, con el tristemente famoso bombardeo de Guernica. Para octubre, todo el frente norte ha caído, una zona industrial vital. Un año después, en julio del 38, la República lanza su última gran ofensiva, la Batalla del Ebro. Pero para noviembre ya se ve que ha fracasado. Esta fase es la que realmente inclinó la balanza de la guerra. Y si hablamos de la campaña del norte, tenemos que hablar de la Legión Cóndor. La superioridad aérea de los sublevados fue decisiva, y eso fue gracias, en buena medida, a esta unidad de la Fuerza Aérea Nazi. Su acción más conocida y la más terrible fue el bombardeo de Guernica, que Picasso inmortalizó para siempre. No fue solo un acto de terror contra civiles, fue una táctica militar que ayudó a Franco a conquistar toda esa zona industrial del norte. Un golpe tremendo para la República, claro. Vale, la situación para la República es desesperada. Han perdido el norte. Así que deciden jugárselo todo a una carta. Lanzan la que será su mayor y última gran ofensiva, la Batalla del Ebro. Fue un intento masivo, casi heroico, liderado por el general Vicente Rojo. El objetivo era doble. Por un lado, volver a unir su territorio, que estaba partido en dos, y por otro, mandarle un mensaje al mundo de que todavía no estaban acabados.
Y esta frase lo resume todo a la perfección. Supuso un golpe definitivo para la República. Porque aunque al principio pareció que podían tener éxito, después de meses de combates brutales, la ofensiva se vino abajo. La derrota en el Ebro fue una catástrofe. El ejército republicano quedó destrozado, perdió a sus unidades de élite, y con ellas cualquier capacidad de volver a lanzar un ataque. Después de la derrota en el Ebro, el final ya estaba escrito. El camino para la victoria de las tropas de Franco estaba, ahora sí, completamente despejado. Entramos en la última fase de la guerra. Con el ejército republicano prácticamente deshecho, las fuerzas de Franco lanzaron su ofensiva final, esta vez sobre Cataluña. La caída de Barcelona, el 26 de enero de 1939, fue mucho más que una derrota militar, fue el símbolo del colapso total, y con ello se desencadenó una crisis humanitaria brutal en la frontera con Francia. 500.000. Es difícil hacerse a la idea de lo que significa esta cifra. 500.000 de personas, soldados, civiles, familias enteras, huyendo aterrorizadas a pie, cruzando los Pirineos en pleno invierno. Es lo que se conoce como la retirada, y fue solo el comienzo de un exilio que para muchos duraría toda la vida. Y mientras todo esto pasaba en Cataluña, lo que quedaba de la zona republicana se desmoronaba desde dentro. En Madrid hubo un golpe de Estado interno, liderado por el coronel Casado. Su idea era intentar negociar una paz, una rendición, que evitara más muertes y represalias. Pero Franco no negoció. Solo aceptaba una cosa, la rendición incondicional. Así que, sin más oposición, sus tropas entraron en Madrid. Y el 1 de abril de 1939, Franco dio el famoso parte de guerra. La guerra había terminado. Pero claro, el fin de la guerra no significó el fin del sufrimiento, ni mucho menos. Lo que vino después fue un legado de división y represión que dejó unas cicatrices profundísimas en España. En lo político, el resultado fue claro y contundente. La democracia en España fue completamente aniquilada. En su lugar se instauró una dictadura personal, la de Franco. Se prohibieron todos los partidos políticos, todos los sindicatos, se consolidó un estado de partido único. España quedó aislada internacionalmente durante décadas, y como ya hemos visto, para cientos de miles de personas, la única salida fue el exilio. Y en lo social y económico, el panorama era desolador. En lo social se impuso un sistema de persecución política brutal. Hablamos de ejecuciones, trabajos forzados, una sociedad dominada por el miedo y la censura. Y en lo económico, pues el país estaba literalmente en ruinas. Infraestructuras, industria, todo destrozado. Se impuso un modelo de autarquía que hizo que la recuperación fuera lentísima. De hecho, España tardó décadas en volver a los niveles económicos que tenía antes de la guerra. Y con esto llegamos a la gran pregunta, la que todavía resuena hoy entre los historiadores. ¿Fue la Guerra Civil Española una especie de ensayo general para la Segunda Guerra Mundial? Pensémoslo. Fue el primer lugar donde el fascismo y el antifascismo se enfrentaron cara a cara en un campo de batalla. Fue aquí donde la Alemania nazi y la Italia fascista probaron sus nuevas armas, sus tácticas, sus bombardeos aéreos. El mundo entero miraba lo que pasaba en España. Y la respuesta, quizá, está en el calendario. Solo 5 meses después de que Franco declarara el fin de la guerra, el mundo entero se sumergía en un conflicto todavía mayor.